Hola, en esta ocasión vamos a explicar el laboratorio 2 del curso de sistemas distribuidos, por el cual se ha pedido generar de manera aleatoria la temperatura y la precipitación de un determinado mes con el uso de WebSocket. Esta aplicación está subida en la nube de OpenShift, se ha hecho con MySQL, AngularJS, Spring MVC y Materialize. Aquí se puede ver la temperatura aleatoria en grados centígrados y la temperatura anual promedio, ¿no? Y aquí un gráfico que se va moviendo, ¿no? Cada vez que el WebSocket nos devuelve un nuevo dato, un nuevo valor, ¿no? De la misma manera con la precipitación, ¿no? Ahora, la base de datos ha sido cargada aquí, ¿no? En MySQL de la nube, al igual que la temperatura y la precipitación, ¿no? Ahora vamos a ver el código. Se ha definido un JDBC Properties, ¿no? Para el IP del MySQL, ¿no? El username y el password. Se ha generado la entidad, ¿no? Con Hibernate para lo que es la precipitación y para lo que es la temperatura, los datos, ¿no? Se ha creado una interfaz para el servicio, uno que nos devuelva un objeto temperatura, dándole el ID, y otro que nos devuelva la precipitación y otro que nos devuelva los datos, ¿no? Ahora, en la implementación hemos inyectado la temperatura, hemos generado un DAO de nuestro DAO genérico, la temperatura, ¿no? Y la precipitación, tenemos nuestros dos DAOs. Ahora, hemos implementado la función getTemperatura, getPrecipitación, ¿no? Que nos devuelva dándole el pk, ¿no? Y ahora, para lo que es el traer datos, la función traer datos, ¿no? Como se tiene 468 medidas, 468 filas, lo que es tanto la tabla temperatura y precipitación, se está generando un aleatorio para lo que es la fila, para elegir la fila, y un aleatorio para elegir la columna, que vendría a ser el mes al cual se va a referir y mostrar en la pantalla. Y bueno, dado el aleatorio columna, estamos calculando el mes del cual se está hablando y nos devuelve la temperatura, ¿no? De nuestro aleatorio fila, quiere decir la fila de la tabla de temperatura y de la precipitación. Los convertimos a JSON ambos valores y retornamos un string concatenado donde está el objeto temperatura en JSON, el objeto precipitación en JSON, generados bajo el mismo aleatorio, el mes, que va a ser una cadena que nos devuelva el mes en string, ¿no? Literal, y bueno, el número de la columna, ¿no? Esta cadena se va a enviar como servicio en el controlador y va a ser enviado como mensaje al WebSocket. Bien, ahora vamos a explicar la parte WebSocket del lado del servidor. Vamos a ver que esta clase tiene tres notaciones: server endpoint, lo que nos indica que va a funcionar como WebSocket; slash temperatura, lo que nos indica cómo se va a acceder a ese WebSocket; la notación singleton para indicar que solo va a haber una instancia de esta clase; la notación controller para usarla como un controlador de Spring. En la clase vemos varios campos: temperatura y precipitación service, que nos sirve para obtener los datos de la base de datos; el campo users, que nos va a guardar todos los usuarios conectados al WebSocket; el campo scheduler, que nos va a permitir enviar mensajes a todos los WebSockets cada cierto tiempo; el campo time, que es ese tiempo mismo. Ya vemos más métodos propios de WebSocket, como en Open, que nos va a indicar cuando se inicia la conexión con un cliente y se añade ese usuario, ¿no? Un close cuando cierra la conexión, entonces se remueve de nuestra lista de conexiones. Un message, que nos indica cuando recibimos un mensaje. En este caso no hay nada, porque el cliente no nos envía mensajes, nosotros enviamos los mensajes. Acá hay el método de enviar mensajes a todos los usuarios que recibe un objeto, ¿no? Ya, este método tiene una notación post-construct, porque nos indica que después de hacer las inyecciones recién se va a ejecutar este método, para asegurar que podemos acceder a los datos de la base de datos.
Ya bien, acá definimos que cada cierto tiempo se envía un mensaje a todos los usuarios obteniendo los datos de nuestra capa de servicios. Gracias. Bueno, continuando con la explicación, ¿no? Vamos a ver ahora la explicación del WebSocket del lado del cliente. Para este proyecto se ha usado lo que es AngularJS, también se va a dar una explicación, y la gráfica que se está usando librerías como son C3JS y D3JS, ¿no? Ahora vamos a ver el código. Ya. Y bueno, como mencioné, se está usando Angular. Aquí declaramos, ¿no?, el módulo de Angular, nuestro controlador, ¿no?, nuestros datos, que va a ser el dato que va a recibir el WebSocket, ¿no? El elemento que va a convertir esos datos en elementos mediante un split que se va a mostrar más adelante. La temperatura, que va a ser el objeto temperatura, que va a ser recibido en JSON, va a ser recibido y va a ser transformado en JSON, ¿no? La precipitación de igual forma, el mes, que va a ser la cadena del mes, ya sea enero, febrero, marzo, o junio, julio, por así decirlo, ¿no? El dato del mes, que va a ser el valor aleatorio que va a ser calculado de la temperatura. Aquí también el dato del mes de la precipitación. Bueno, esta parte de aquí, este fragmento indica lo que es para el gráfico. El eje X, ¿no?, los valores que va a tener, ¿no?, que van a ser los meses del año. La temperatura y la precipitación, que en este caso van a ser inicializados con 0. Y aquí categoría, que quiere decir, bueno, el eje X, que quiere decir que los valores del eje X van a ser tomados en la leyenda como cadenas, como strings, ¿no? Bueno, aquí con respecto a lo que es el WebSocket, ¿no?, aquí se está accediendo al puerto 8000 del OpenShift. La temperatura, que es temperatura, que va a ser la ruta por el cual va a hacer conexión mediante el WebSocket del servidor, ¿no?, con el servidor. Ahora, aquí en OnOpen se abre la conexión al WebSocket. Aquí en WebOnMessage se recibe el dato del lado del servidor, ¿no? Aquí se recibe el dato, que es una cadena concatenada con símbolos más, ¿no? Ahora se pone aquí apply, que significa que en Angular, que va a refrescar todos los valores que se tiene, ¿no? Ahora aquí se hace un split para separar los datos que tenemos. Por ejemplo, el primer dato del índice 0 que hemos guardado aquí va a ser el dato temperatura, el objeto temperatura, el objeto precipitación, el elemento 2 de índice 2, que va a ser el mes, que viene a ser la palabra del mes, ya sea enero, febrero o otro mes del año, ¿no? El elemento 3, que va a indicar el número de la columna, ¿no?, para asignar el valor del elemento, asignar el valor del aleatorio, ya sea tanto la temperatura de acuerdo al mes y la precipitación de acuerdo al mes. Bueno, aquí lo que se hace, se setea los datos para los puntos, las coordenadas del gráfico de la precipitación, y aquí de la precipitación y de la temperatura. Bueno, aquí se muestran datos en la consola del explorador. Y aquí es para cerrar el WebSocket, ¿no?, al cerrar la ventana.